yo sé, el título obviamente es clickbait, pero también quiero debatir mi punto y a lo que quiero llegar con este video. Los Beatles es uno de los grupos más grandes de la historia, si no el grupo más influyente y más reconocido a lo largo de la historia musical contemporánea. Cada uno de sus discos está reconocido como los trabajos más creativos e importantes. John, Paul, George y Ringo son considerados genios musicales y estandartes de la cultura pop. Cambiaron los paradigmas y a lo que concebimos como música de alto perfil, y después sucedido lo peor, se separaron. Miles de personas lloraron y se despidieron del grupo más grande de todos. Pero, ¿qué pasó después de eso? ¡Ey! ¡El Uriel, el Uriel, el Uriel, el Uriel, el Uriel! ¡El Uriel, el Uriel, el Uriel, el Uriel, el Uriel! Cada uno de los integrantes trabajaron en su propia carrera en solitario, empezando por Paul McCartney, seguido casi consecuentemente en diciembre de 1970, John Lennon, Plastic Ono Band, hasta que habría un disco de un chico de bajo perfil, siempre opacado por sus compañeros, que sacaba en noviembre de 1970, un mes antes de John y a 7 meses de la separación oficial del grupo, All Things Must Pass. Considerado por muchos especialistas el disco más importante de un integrante del legendario grupo de Liverpool. Pero después de eso, ¿qué pasó? Eso es lo que debatiremos en este video y expondré mis puntos de por qué George Harrison es el peor Beatle. Y yo sé que habrá un genio melómano que me dirá, pero también Ringo Starr tiene una carrera en solitario bastante cuestionable. Y yo sabiamente le diré, al chile nadie te preguntó, ya cállate. Shh, es solo por el clipe, ya cállate. Al chile ya, vete a la verga, ya. Aunque los puntos que expondré, realmente las caídas que tuvo George son más grandes que las de los demás integrantes. Entonces, sin más, empecemos esta chingadera. Pero si te está gustando este video, puedes suscribirte a mi canal para que puedas salir de la casa de Toño. Por favor, suscríbete. George Harrison es tal vez para muchos el Beatle más importante, y no tal vez por su excesiva creatividad como si es el caso de McCartney o de Lennon. La importancia de George Harrison en el mundo de la música va más allá incluso de la música. George Harrison fue el que realmente se apasionó por la música de la India, sobre su cultura, religión y sobre todo sobre fusionar el pop británico con la música de la India. Norwegian Wood era una canción que tenía unas influencias claras sobre la música de la India, sobre esa manera de tocar el sitar y transbordarlo a la música popular. Aunque tal vez George Harrison no fue el primero en fusionar estas dos vertientes, ni el gran pionero, sí fue la pieza angular de esta fusión. Él realmente tuvo viajes inmersivos a la India. No olvidar cuando hacía un viaje a la India en 1966 y totalmente se fascinaba en un músico que se convertiría en un gran amigo y tendrían interés mutuos. Ravi Shankar, que se conocieron en Londres y tendrían una relación estrecha, totalmente Harrison se volvería el que influiría en los Beatles en incursionar en estos sonidos más experimentales en el bolero, con esas influencias en tocar la guitarra como un sitar o tocar un sitar solamente. Influiría a otros músicos como Brian Jones, guitarrista de los Rolling Stones, influencia clara en el disco Aftermath. Aunque hubo artistas que coquetearon con este sonido como The Kings, The Jarvis o The Beatles, realmente George fue el de más grande perfil, incluso influyendo en grupos de rock americanos, de música jazz o de blues. Invirtió en promocionar la cultura de la India, el yoga, su religión y sus ideales. Él sí se preocupaba por mostrar al mundo esta cultura, no como otros que solo dicen que hacen la paz, pero ese es otro tema.
Regresando al punto, George realmente era alguien que tenía ambiciones musicales totalmente radicales. Era amigo cercano de músicos de renombre que lo influían musicalmente a componer y tocar la guitarra de una manera diferente, como es el caso de Eric Clapton o de Bob Dylan. Y una aportación a mi parecer bastante única y muy importante, fue pionero en presentaciones en vivo benéficas hacia una causa. ¿Me explico? En 1971 reunió a cerca de 40,000 personas en torno a 2 espectáculos organizados en el Madison Square Garden de Nueva York, con el fin de recaudar fondos para paliar el hambre y la miseria de los refugiados en la antigua Pakistán Oriental, hoy en día Bangladesh. Ravi Shankar abrió el concierto, que incluía artistas de la envergadura de Eric Clapton, Bob Dylan, Jim Kelter, Billy Preston, Leon Russell, Ringo Starr y Klaus Borg. Este fue un suceso que marcó la música y sobre todo la leyenda de George Harrison. Entonces, ¿por qué demonios el título se llama George Harrison es el peor Beatles y solo has dado razones para dar a entender que es el mejor y ya llevamos más de 4 minutos y no has dado ninguna razón? Aquí es donde viene el punto del video al que quiero llegar. Lo que más flaquea curiosamente a George Harrison es su discografía cuestionable. En primer lugar, me parece que All Things Must Pass me parece su mejor disco sin flaquear, es una obra maestra sin apelar, encierra el sonido de Harrison y lo ensarza con un pop inmejorable, fino y bastante increíble. Y Isenara Piri me parece su mejor canción sin pestañear, es una oda hacia la música, no se hace largo ni repetitivo. Sí, en un disco triple es un disco envolvente y disfrutable. Lo dejo en una inmejorable S, una obra maestra y para mi gusto su mejor obra. Después de esto hay 2 discos que, bueno, no sé cómo catalogarlos. Fueron hechos mientras estaba con los Beatles y hablo de Electronic Sound y Wonderwall Music. Me parecen discos muy propositivos, pero que se hacen largos y tediosos, en particular Wonderwall Music. Y Electronic Sound, pues bueno, es un recopilatorio de sonidos mal hechos y randoms sin justificación. Aquí se nota que George no sabía qué hacía y se nota a leguas, y más en la segunda parte del disco. Es una decadente. Después de esto seguiría la secuela espiritual de All Things Must Pass, Living in the Material World. Me parece un disco potente y bastante más introspectivo que su anterior disco, un disco en la línea de Harrison, pero enfocado en el espiritualismo y en sonidos más envolventes. Tiene un gran inicio con Give Me Love, pero a lo largo del disco se desinfla con algunas canciones como Be Here Now o Try Some by Some. El disco cierra de manera espectacular con That's It's All o Miss Odell, para mí un disco súper interesante y nada descartable para mi gusto. No llega a una S por muy poco realmente, pero me parece una sobresaliente A. A lo que en estos momentos la crítica totalmente creía que todo lo que tocaba George Harrison lo convertía en oro, hasta este momento. Dark Horse, este disco es debatible para poner en contexto. En la época de 1974, George Harrison se divorciaba con Pattie Boyd. Después de esta ruptura, Harrison tendría problemas con la bebida y las drogas. Por lo cual tendría sentido cuando analizamos este disco. ¿Por dónde empezar? Es un disco que se siente melancólico. Yo creo que estas podrían ser las letras más deprimentes y tristes de su carrera. Letras como So Sad, Bye Bye Love o Simply Shady. Este álbum tiene algo interesante y bastante rompedor, ya que Harrison sigue incursionando de manera más prolongada en influencias del funk, jazz y soul. Pero siento que este disco pudo ser mejor porque los singles de este disco no son tan explosivos ni pegadizos como el de los discos anteriores. Además, siento que la temática del disco no está bastante clara, ya que se debaten en 2 temas a lo largo del disco: las pérdidas amorosas, de amistad y los temas religiosos. Por lo cual no creo que se equilibre la balanza, por lo que para mi gusto este disco está bien, pero no creo que sea malísimo como muchos críticos la tildan, ni tan bueno como otros te hacen creer que es un disco bueno. Para mi gusto está joya y es una sólida banda.
Siguiendo con esta racha de malos augurios para George, seguiría un disco un poco curioso cuanto menos. Extra Texture es un disco que es un punto de colapso durante la carrera de George Harrison, ya que en este disco totalmente los temas religiosos quedan totalmente renegados y tenemos un disco que sigue teniendo ese aura de melancolía y de tristeza que caracterizó el anterior disco con canciones como This Guitar, Can't Keep From Crying o Can't Stop Thinking About You. Es un disco que rememora sus demonios internos, aunque para mí el disco abre de manera potente en You y es todo. Es lo que más puedo rescatar. La voz de Harrison se escucha cansada, sin ánimos, en algunos casos cae en repeticiones absolutas y no hace honor a un disco de un genio musical. Es un disco con hueva, para mi gusto es una sólida, mejor que estas mamadas, pero realmente no es un disco muy rescatable. 33 and un tercio. No sé cómo sentirme al respecto con este disco. Por un lado, este disco es más feliz, mucho más feliz, coquetea con canciones de amor como Beautiful Girl y hasta tiene canciones muy sarcásticas como This Box o Cracker Box Palace. Las melodías y los singles son bastante potentes, pero no sé por qué me parece un disco algo tedioso y creo que solo hablo por mí. Pero me parece un disco que en sus canciones que cierran me dan unas ganas de que ya se acabe el disco, pero esa ya es mi opinión. Es un disco que está bien, pero no creo que sea un gran disco, por lo cual lo dejo en una pretenciosa A. Este disco es un puntazo. Me parece que lo que hace George Harrison en este disco es bastante interesante. Yo creo que el trío de discos anteriores, ninguno llega al punto de este disco y creo que más que nada es por el momento que estaba pasando George Harrison. Es un disco envolvente, bastante colorido, con sonidos frescos, sigue con esa línea de folk, pop, pero totalmente hace que este disco sea único, sea sobre todo disfrutable, aunque para mi gusto canciones como Soft Touch, bueno, no sé qué decir, pero para mi gusto es un disco muy único y que los temas amorosos están bastante presentes. Para mí una sólida A. A mi parecer, este disco hace algo interesante en dos canciones. Es un disco que se toma su tiempo, pero que en verdad, aunque me parezca un disco muy parecido al anterior, no lo siento igual. Sí tiene esa canción dedicada a John Lennon muy emotiva y todo, pero realmente no es un gran disco. A lo que se refiere, no es muy creativo, los singles no son muy potentes y sobre todo es un disco que se siente un poco repetitivo, un poco ZZZ. No le vendría mal una C. El siguiente disco lo podría definir como... La portada del disco habla por sí sola. Es un disco muy curioso porque es considerado por muchos el peor disco de la carrera de Harrison. Yo no lo considero así, pero aún así este disco no se salva. Es un disco muy genérico en cuanto a sonido, letras y composición. Los sonidos que trata de incorporar son sonidos que no se profundiza y se quedan rezagados. Es un mal disco en toda la extensión, pero a ver, no es una putísima mierda ni malísimo, pero dentro de la discografía deja mucho que desear. Una pizarra de... Tal vez el disco que muchos esperan, Cloud9, fue un proyecto después de un tiempo de inactividad que tomó a muchos por sorpresa. Después de una serie de discos cuestionables, este disco es un regreso con Jeff Lynne, líder de Electric Light Orchestra, como productor. Este disco se siente como un aire fresco al sonido de Harrison. Es un disco que tiene una de las peores portadas, pero eso lo hace un disco exquisito y para mi gusto el último gran disco de Harrison, con singles recordados para siempre como God My Set On You, This Is Love, y con canciones con auras y texturas realmente absorbentes como la canción homónima. Aunque las canciones que cierran no es tan memorable, me parece una gran A, y con los mejores singles de Harrison detrás de All Things Must Pass. Por último, Brainwashed, disco póstumo que fue bastante extraño, ya que es un disco que está bien, pero tengo sentimientos encontrados porque tal vez tiene unas canciones bastante interesantes y una que no despiertan nada en mí, así que en ese caso lo dejo en una C de mamón.
Con esto realmente nos damos cuenta que no es una discografía tan sólida como mucha gente piensa. Sin despreciar su carrera, tiene muchos saltos inconsistentes de discos aburridos a discos fenomenales y discos realmente tediosos. Es una discografía un poco cuestionable, aunque en mi parecer George Harrison de los Beatles tiene posiblemente la carrera con altibajos más notables, ya que hay discos que no siguen una línea muy uniforme. A mi parecer George Harrison fue ese Beatle que no lo dejaron ser, se convirtió en un monstruo y todos esos trabajos quedaron rezagados hasta la etapa final de los Beatles. Curiosamente, la canción más escuchada de los Beatles en Spotify no es de Lennon ni de McCartney, es de George, demostrando que cada día se superaba como compositor y logró salir de la sombra que siempre quisieron que estuviera, y eso es de admirar. En conclusión, George tuvo mejor carrera que Lennon porque no sacó esta mierda. Así que si te gusta mi contenido, suscríbete y dale like. Comparte este canal para llegar a lo más grande. Y si compartes este, te amaré por siempre. Hasta la próxima. Chao.